Ustedes van a disculpar que me llamaron del trabajo. Disculpen, compañeros. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Algunas preguntas, disculpen, previo a iniciar la clase. Hoy vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento. Preguntas, sugerencias, observaciones. Bueno, ya que no hay, vamos a iniciar con el contrato de arrendamiento. Tenemos una minuta, vamos a hablar un poquito. Sí, Edu Ramírez, por favor. Mucho gusto, licenciado. Buena tarde. Fíjese que yo tenía la duda y para que pues nos aclarara a todos los compañeros, ¿no? Porque algunos andaban bateando ayer en la tarde con la situación de los timbres. Si usted pudiera pues tomar unos 5 minutitos solo para explicar bien cómo está la situación con el documento que había que entregar ayer y los timbres, por favor. Muchas gracias. Teníamos previsto, vamos a ver, lo que vimos en el contrato fue una donación, si no estoy mal. Teníamos que mandar lo que es el testimonio especial, lo que se conoce como el primer testimonio, y hacer las consideraciones en las obligaciones previas y las obligaciones posteriores. De eso, pues prácticamente, como es una donación, se estima y paga IVA. ¿Cuál es la duda? Se paga IVA, ese es el impuesto correspondiente que debe pagar. Pero cuando me decís timbre, se pone un timbre, se pone un timbre de 50 centavos en el primer testimonio por razón del registro, ya que la donación se inscribe en el registro general de la propiedad. Se paga un impuesto en archivo general de protocolos, en el archivo general de protocolos, eso está en la ley de timbre forense y timbre notarial, específicamente en el artículo 3, numeral 2 del timbre notarial, sobre todo acto, contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa, literal A, contratos de valor determinados, y en un caso bajará el límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá el límite máximo de 300 quetzales, o sea, 150. Timbre notarial solo se pagan 300 quetzales en el testimonio especial que va dirigido al Archivo General de Protocolos. ¿Qué más, Edu? Por favor. Ahí estamos, licenciado. Muchas gracias por aclararme la duda. Sí. Gracias. Sí, va. Como se los dije hace un momento, pues vamos a iniciar con un nuevo contrato. Este es el contrato de arrendamiento. Su fundamento está en el artículo 1880. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce por un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe constituir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. Esto lo integramos porque como una cosa mueve 1880, el artículo de la persona que está preguntando, lo integramos con el artículo 1890, porque como se puede arrendar, se puede subarrendar. El artículo 1890 establece lo siguiente: el arrendatario podrá subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada si no le ha sido prohibido expresamente. ¿Y cómo puede ser esto? En el propio contrato de arrendamiento. Vamos a ver una minuta de arrendamiento y ahí, pues prácticamente ya vamos a ir entendiendo la figura del contrato de arrendamiento. El subarriendo total o parcial no menoscaba los derechos ni las obligaciones que respectivamente corresponden al arrendador y al arrendatario, ni altera las garantías constituidas para asegurar el contrato de arrendamiento.
Vamos a dar entrada aquí a unas personas. Bueno. Del estudio jurídico acerca de los bienes, es factible comprobar que puede haber una separación entre el dominio y la propiedad de los mismos, que atañe el uso, el disfrute de los bienes. Nos interesa analizar el aspecto del goce o disfrute de los bienes. El propietario de un bien, atendiendo a su poder sobre la cosa, tiene la facultad legalmente reconocida de disponer, en este caso, del bien de la cosa, ya sea que tenga un dominio en propiedad, que tenga los derechos de propiedad o puede tener los derechos de posesorios. Vamos a ver, la dama de nombre Nancy Salazar tiene su código civil a la mano, por favor. Y nos va a ayudar Kenneth López también con su código civil. ¿Quién de los dos primero? Kenneth López Juárez, por favor. Buenas tardes, licenciado, con gusto. Solo me dice qué artículo. Artículo 1900. El Código Civil guatemalteco regula varios contratos relativos de uso. Estos son, ya hablamos del artículo 1880, que es el arrendamiento, lo integramos con el artículo 1890, que ese es su arrendamiento, pero también tenemos el contrato de comodato. Por favor, leen el artículo 1957. Esto solo perdón por el audio, Vale. Nancy Salazar nos va a leer el artículo 745, por favor. Sí, Kenneth, lo escucho. Perfecto. Artículo 1957 indica: por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien no fungible o semoviente para que se sirve de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Perfecto. La dama de nombre Nancy Salazar, por favor, con el 745. Del Código Civil, ¿verdad, licenciado? Por favor, dama. Artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Ahora con el artículo 704, por favor. Forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. El artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no lo haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Perfecto. Entre las obligaciones previas del contrato de arrendamiento debemos de considerar las siguientes, que es un negocio jurídico lícito, porque acudimos de forma voluntaria, establecemos el acuerdo de voluntad y pactamos. Existe capacidad legal del requirente, o sea, de quien solicita la propiedad, quien solicita ya sea bien mueble o inmueble en arrendamiento. El consentimiento que no adolezca de vicio. Como lo dije anteriormente, objeto lícito. La identificación de los comparecientes. Esto, como ya lo definimos en las clases anteriores, según el artículo 29, numeral 4 del decreto 314. La acreditación del derecho de propiedad del arrendante. Si son derechos inscritos en el registro de la propiedad, con el testimonio
o lo que se conoce como primer testimonio o una certificación del registro de la propiedad. Pueda que sean también derechos de posesión, que podría ser acta notarial o una escritura. El testimonio de una escritura. Ya establecimos también que se define la cosa a arrendar, debemos de definir la cosa a arrendar con relación al plazo, la forma y modo y el pago de la renta. Lectura obligatoria para este tipo de contrato, estimados alumnos, los artículos ya mencionados, el artículo también 1887, 2102, 2111 y 2118 del Código Civil. Esto en las consideraciones previas. Entre las consideraciones posteriores, ya sabemos que cuando la persona viene a nuestro despacho, a nuestra oficina jurídica y solicita los servicios notariales para autorizar un contrato de arrendamiento, debemos de razonar el título con el cual se acredita el derecho de propiedad. Asimismo, debemos de emitir el testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días posteriores que fue autorizado el instrumento público. Extender el testimonio a la parte interesada. Por lo regular, se extiende el testimonio y se extiende una copia legalizada. Una copia legalizada al arrendante y se extiende el testimonio al arrendatario. También se debe presentar el testimonio con su duplicado al Registro General de la Propiedad y el cobro de los honorarios. Es importante tener como lectura obligatoria, vamos a ver, Luis Fernando Villatoro Cepeda, ¿tiene su Código Civil a la mano? Luis Fernando Villatoro Cepeda. Sara Fernanda Pazán. ¿Sí lo tenés a la mano, Luis Fernando? Sí, lo tengo. Artículo 1125, numeral 6, por favor, léenos. Sí, los títulos en los títulos en los que conste que un inmueble se sujeta a régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento, arrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Ese es el artículo 1125, numeral 6. Ahora lea el artículo 1576. Lee primero lee el artículo 1575 y después lees el artículo 1576. Por favor. Artículo 1575. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuera mercantil, puede hacerse verbalmente, si no, pasa de 1000 quetzales. Artículo 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberá constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Perfecto. Entonces ya establecimos que la definición del arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso, goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado.
Fundamento 1880 del Código Civil. Entre los elementos personales del contrato de arrendamiento está el arrendador, quien da, y el arrendatario, quien recibe. Entre los elementos reales podemos encontrar la cosa y el precio. Entre los elementos formales podemos hablar de lo siguiente: cuando el valor del contrato no exceda de 300 quetzales. Fíjense, estimados alumnos, que por lo regular, les voy a comentar algo que sucede en la práctica notarial, en el ejercicio profesional. Por lo regular, a veces, pues, yo creo que la mayoría somos o vivimos en alguna colonia donde ahí salimos. Entonces, miramos en la colonia y hay localitos, ¿verdad? Como de 2 metros por 3 metros por 5. Mira, disculpa, ¿y qué precio tiene el valor o el arrendamiento local? Te lo arrendo al mes 700 quetzales. Entonces vienen las personas y hacen un contrato. Puede ser un contrato verbal, pero el artículo 1575 nos establece que todo contrato arriba de 300 quetzales debe ser solemne o formal, entonces debe estar en escritura pública. Tomamos como base que todo contrato arriba de 300 quetzales se debe de formalizar, y la recomendación es: se debe de formalizar en instrumento público. Fundamento 1575. Pero esa misma práctica, la que a veces nosotros miramos en la colonia donde vivimos, a veces también se pone de manifiesto, se practica en locales comerciales, en apartamentos o en casas. Y viene el propietario, o sea, el arrendante, y se pone de acuerdo con el arrendatario, ya sea porque son amigos, porque son conocidos o por alguna recomendación, y le dicen al notario: mira, notario, ¿cuántos son tus honorarios por un contrato de arrendamiento? Entonces, se ha llegado al punto a veces que se dice: mira, yo te voy a cobrar, depende si es en documento privado o en instrumento público. Si es en documento privado, son 2,000 quetzales. Si es en instrumento público, 2,000 quetzales. Si es en documento privado, 500 quetzales. La recomendación, estimados alumnos, de acuerdo al 1575, es que todo contrato arriba de 300 quetzales, sí, solo sí, se tiene que hacer en instrumento público. ¿Por qué razón? Ustedes ya cursaron, pues prácticamente ya tienen claro lo que es el libro 3, el libro 4, el Código Civil. Ya vieron procesal civil y mercantil, porque cuando el arrendatario no cumple en pagar la renta al arrendante, entonces inicia un juicio que se llama un juicio de desahucio. Hay quienes le denominan juicio de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Pero nosotros vamos a obtener, si demandamos con un contrato privado, una sentencia parcial, porque solamente vamos a obtener la desocupación, no así el cobro de las rentas atrasadas, por una y sencilla razón: nuestro título no cumple el requisito del artículo 1575. Es por eso que entre los elementos formales se establece que el contrato, cuando el valor del contrato exceda de 300 quetzales, por eso es un elemento formal. Otro, el plazo del contrato, si es por más de 3 años. Otro, cuando se hubiera anticipado la renta por más de 1 año. Otro, cuando así lo soliciten los contratantes. Para esto también tenemos que tomar en consideración la ley del impuesto al valor agregado, el artículo 3, numeral 4,
el artículo 4, numeral 5, que se refiere al pago de los impuestos. Entonces voy a proyectar, en este caso, una minuta. Vamos a ver. Esta. Fíjense ustedes que así un poquito rápido hicimos una escritura de arrendamiento. Vamos a tomar como base esta escritura de arrendamiento y la vamos a subir a la plataforma. Como es para el día miércoles, la siguiente clase que tenemos, les voy a pedir de favor a ustedes que el impuesto, que el testimonio y el testimonio especial lo puedan subir a la plataforma. De preferencia para todos, ¿verdad? Por las consideraciones anteriores. Entonces vamos a dar lectura a este instrumento público y si hay preguntas, observaciones, no duden por favor en hacerlas. Nos toca el número 3 porque primero hicimos una compraventa, después hicimos una donación. Hoy estamos haciendo un contrato de arrendamiento. Número 3. Cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código de Notariado. Punto. Siempre que yo voy a autorizar un instrumento público, tengo que respetar el correlativo de mi protocolo. El día de hoy me toca autorizar el instrumento número 3. En la ciudad de Guatemala, el 8 de agosto del año 2022, ante mí, Carlos Enrique Quino Pérez, notario, un servidor de ustedes, comparece por una parte el señor Pablo Brolo Vila, de 50 años de edad, casado, guatemalteco, contador público y auditor y de este domicilio. Nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y oficio y domicilio. 7. Aspectos que debemos de respetar. Si no va uno de estos, pues el registro general de la propiedad nos va a rechazar nuestro instrumento público. Entonces, Pedro Pablo Brolovila vino a mi sede notarial y pues, salió corriendo de su casa, trae el testimonio de su propiedad, trae la escritura pública, lo que decimos a veces, y se le olvidó su DPI. Pero yo a Pedro Pablo Brolo Vila ya le había autorizado un instrumento público hace unos meses. Así que, y me ha llamado para unas consultas. Así que como él no trae su documento personal de identificación, hago constar quien por no portar su documento personal de identificación se identifica por medio de los testigos de conocimiento, José Ernesto Morán y José María Reina Barrios. Ambos testigos son civilmente capaces e idóneos y del conocimiento del notario para este acto, quien más adelante se le podrá denominar indistintamente el arrendante, a quienes le ponen o la parte arrendante, se respeta la redacción. Por la otra parte comparece el señor Brandon Daniel Satric Morales, de 21 años de edad, guatemalteco, soltero, estudiante de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI, Código Único de Identificación CUI. Es mi forma de redactar, se respeta la redacción, 2995, espacio, 93.207, espacio, 0101. ¿Sí se está proyectando la escritura, estimados alumnos? ¿Sí la ven? Sí, licenciado, sí se está viendo. Perfecto, gracias. Perfecto, extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP, República de Guatemala, Centroamérica, quien actúa en su calidad de mandatario general con representación de la entidad de COLA, Sociedad Anónima, según lo acredita con el testimonio del instrumento público número 2, autorizado en la ciudad de Guatemala el 9 de enero de 2020,
por el notario Juan Fernando Ordóñez Lemus, el cual tengo a la vista y que se encuentra debidamente inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial a la inscripción número 1 del poder número 511.470-E. Ustedes ya aprendieron en derecho mercantil, o no sé si lo están viendo aún, que cuando un mandatario es representante de una entidad, es lógico, su mandato debe estar inscrito en el Archivo General de Protocolos. Pero como el mandatario es representante de una entidad, entonces por su propia naturaleza, él también viene siendo un comerciante y él mismo debe de inscribirse en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, como en este caso, haciendo constar su inscripción por el número 679.677, folio 747, libro 118 de mandatos, a quien más adelante se le podrá denominar indistintamente como el arrendatario. Es importante que tomen en cuenta, estimados alumnos, que cuando un mandatario o un representante legal de una entidad acuda ante ustedes para un tipo de contratos como este, que es un arrendamiento, o va a comprar o va a vender algún bien mueble o inmueble, es importante que uno como notario revise la escritura de constitución, porque en la escritura de constitución están las facultades que tiene el administrador único y representante legal, el gerente general y administrador único, el gerente operativo y representante legal o los mandatarios. Si en la escritura de constitución no encontramos nosotros dónde está la facultad que estas personas puedan tener para acudir ante notario, entonces se necesita la autorización de los socios. En este caso, se entendería de los accionistas y se debe convocar a una asamblea, ya sea ordinaria, una asamblea extraordinaria totalitaria, dependiendo de cómo está constituida la sociedad anónima. Bueno, entonces aquí ya vimos que está el arrendante y está el arrendatario, pero surge otra figura que ustedes ya estudiaron y es la señora Sara Azucena López Pérez, de 41 años de edad, soltera, guatemalteca, comerciante de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificación, DPI, Código Único de Identificación. Código Único de Identificación, número 2433, espacio 74.747, espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, a quien más adelante se le podrá denominar como la fiadora. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de las generales antes signadas, y me exponen que han convenido en otorgar contrato de arrendamiento de conformidad con las cláusulas escriturarias siguientes. Primera, porque como es un instrumento público, es una escritura pública, lleva cláusulas. Si estaríamos redactando un documento privado, un acta notarial, llevaría o signaríamos la palabra puntos. Entonces, aquí son cláusulas. Cláusula primera. Manifiesta el señor Pedro Pablo Brolo Vila, que es propietario de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad, número 1, folio 1 del libro número 1E del Departamento de Guatemala, con nomenclatura catastral, siendo la primera calle 15-18, edificio número 1, local 204,
Altos 2, zona 21 de esta ciudad de Guatemala, con las medidas y colindancias que aparecen en su respectiva inscripción de dominio, en el cual existe un local comercial. Aquí se me olvidó. Bueno, en el cual existe un local comercial. Yo lo tengo asignado solo así, pero si en esa propiedad existieran más de un local comercial, entonces ya lo vamos identificando, ya sea con una letra o lo podemos identificar con un número. Ya saben que si lo identificamos con un número, el número tiene que estar en paréntesis y en letras en número. Aquí, este bien inmueble, esta propiedad solo tiene un local comercial, por eso no lo identificamos con letra o número. En esta cláusula primera, por lo regular, se respeta la redacción. Hay quienes solamente signan la nomenclatura catastral, o sea, esto nada más. Como les comenté anteriormente, pues, se respeta la redacción. La cosa es que nosotros, el objeto es que nosotros tenemos que ver hacia futuro cada vez que estemos haciendo un instrumento público, porque nos tenemos que adelantar, ya sea unos meses o un par de años. Si nuestro instrumento público, el cual estamos redactando, podemos hacerlo valer en un juicio de conocimiento, razón por la cual, como ya vimos que el artículo 1575 establece que todo contrato arriba de 300 quetzales, uno de los requisitos es la solemnidad, lo formal, y debe ir en escritura pública. Yo recomendaría que asignáramos la finca folio y el libro del departamento al cual corresponde la finca. Ahora, si hay alguien que ya considera o trabaja con notarios y han considerado que con la nomenclatura catastral es suficiente y no han tenido problemas en juicio sumario, se respeta la redacción. Mi recomendación es asignar finca, folio, libro y la nomenclatura catastral e identificar el local o el apartamento, porque puede ser un local comercial, puede ser un apartamento o puede ser un bien mueble que se esté dando en arrendamiento. Segunda, continúa manifestando el señor Pedro Pablo Brolovila que por el presente instrumento da en arrendamiento local identificado en la cláusula primera al señor Brandon Daniel Sactic Morales, quien actúa en su calidad de mandatario general con representación de la entidad Pepcola Sociedad Anónima, de conformidad con las condiciones siguientes. A. Plazo. El plazo del presente contrato será de 1 año. Para pagar impuesto del testimonio especial, entonces tenemos que se tiene que multiplicar la renta mensual por 12, porque aquí es el plazo por 1 año y son 12 los meses que tiene 1 año. Si el contrato de arrendamiento fuera por 3 años, tendríamos que multiplicar la renta por 36 meses. Lógico, uno como notario pues recomienda al cliente que el contrato se haga por 1 año, porque así el próximo año lo vamos a tener nuevamente en nuestro despacho y vamos a cobrar honorarios. Es una recomendación. Por 1 año, contado a partir del 15 de agosto del año en curso, contrato prorrogable únicamente mediante escritura pública ante notario. Y ahí lo vamos amarrando para que regrese el próximo año. A solicitud del arrendatario. O sea, entonces, si el arrendatario quiere prorrogar el contrato de arrendamiento, él tiene que venir ante notario, decir, o le tiene que avisar al arrendante que va a prorrogar el contrato. El arrendante nos avisa a nosotros y nosotros pues ya tenemos listo el contrato de arrendamiento. Solo le cambiamos fecha y número, ¿verdad ustedes?
Si no hubiera acuerdo entre las partes esta es una cláusula que por lo regular, pues yo la asigno en los contratos de arrendamiento. Fíjense, estimados alumnos, que hay personas, pues como hay personas correctas, también hay personas que son un poco pícaras en la cuestión de los contratos. Y hay personas que por fuerza mayor tienen el entusiasmo, consiguieron el dinerito para empezar un negocio, pero a veces los negocios pues no prosperan como uno quiere, pero ya hay un contrato de arrendamiento establecido. Entonces, estas palabras, estas líneas van para aquellas personas que a veces juegan con las propiedades de los arrendantes, porque lo que hacen es que vienen, solicitan los servicios del notario, porque ya hablaron con el propietario del bien inmueble, que les van a arrendar un local comercial y solo pagan unos meses y después ya no pagan la renta. Entonces llega el propietario, le dice, mire, señores, fíjese que ya me debe tantos meses, yo le pediría, por favor, que se ponga al día. O mire, señor, fíjese que ya son demasiados los meses. Y uno mide si vale la pena llevarlos a los juzgados o no. Entonces, mire, yo le pido de favor que desocupe. Pero hay quienes son un poquito pícaros y ya están acostumbrados. Entonces, lo que hacen es no desocupar, no se salen. Ellos cambian los candados, cambian la cerradura y en conclusión no se salen y entonces tienen que iniciar un sumario de desocupación. Yo por lo regular signo estas palabras. Si no hubiera acuerdo entre las partes para la continuidad de la vigencia de este contrato y el arrendatario no lo desocupa y decide acudir a la vía judicial de consignación de rentas para continuar ocupando el local, automáticamente acepta desde ya de forma expresa un incremento del 50% del valor del arrendamiento del local por cada mes que dure la consignación y no desocupe el local. Porque viene la persona, tal vez el local comercial es de 3,000 quetzales y viene la persona, nos va a ir a querer consignar solo 1,000 quetzales y puede hacer incurrir al señor juez diciéndole, mire, yo tengo un contrato verbal con la persona tal y el arrendamiento es de 1,000 quetzales. Pudiera darse. De todo se da en esta vida, ustedes. Por cada mes que dure la consignación y no desocupe el local, y el juez no ordenará el depósito de dinero en la tesorería del organismo judicial ni aprobará la consignación, sino hace la observación en el escrito de consignación de renta e incluye este incremento, porque hay personas. Nosotros hicimos también estas palabras, estas líneas van por lo siguiente. Nosotros prácticamente hicimos un contrato de arrendamiento por un año. Entonces pactamos con el arrendatario, mira, el primer año la renta va a ser de 3,000 quetzales. Pero el segundo año, si vos querés estar en el local, en el inmueble o en el apartamento, la renta va a ser de 5,000 quetzales. Y hay quienes lo que hacen es ir a consignar la renta ante un juzgado. Por eso es que yo he tomado la decisión de designar esas palabras. Se puede, pues es un acuerdo de voluntad, es un instrumento público. Dos personas vienen, le explican al notario cuál es el objeto, cuál es la forma de dar un arrendamiento, un bien mueble o un bien inmueble. El notario viene, le da forma, les explica a ellos de mutuo acuerdo, pues firman y se perfecciona el contrato. B, renta. El valor de la renta es de 1,400 quetzales. Más un depósito de 1,400 quetzales, los cuales ya fueron debidamente entregados al arrendante por el arrendatario. La renta será pagada en forma mensual y anticipada al arrendante o a la persona que éste designe para el efecto, porque a veces, gracias a Dios, hay algunas personas que tienen varios bienes inmuebles y lo que
hacen es pues ponerlos en arrendamiento y ya designan a una persona que es la encargada de ir a cobrar la renta y entregar el recibo o de llamar a las personas para recordarles que ya viene la fecha próxima para el pago respectivo. En el local descrito una cláusula primera, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno, dentro de los primeros 5 días de cada mes en moneda del curso legal. C. Objeto. El inmueble será destinado únicamente para el funcionamiento de un local comercial. D. Estado del inmueble. El arrendatario recibe el inmueble en perfecto estado y solvente de los siguientes pagos: servicio de luz eléctrica, agua potable, cuota de mantenimiento y extracción de basura, entregándole a su entera satisfacción y comprometiéndose a devolverlo en el estado en que lo recibió. ¿Se recuerdan cuando estuvimos hablando de las obligaciones previas allá en el contrato de compraventa? Una de las obligaciones previas era solicitarle a la persona que va a vender los recibos de luz eléctrica, agua potable, cuota de mantenimiento, extracción de basura, para que todo esté al día. Y entonces, igual en este contrato de arrendamiento, ya se le entrega al arrendatario los recibos y se le hace ver que todos los servicios están al día, y de aquí en adelante ya es responsabilidad del arrendatario. Reparaciones y mantenimiento. El arrendatario no podrá hacer reparaciones sin consentimiento expreso del arrendante y por escrito. Entonces, si el arrendatario quiere, si es un local comercial y quiere cambiar las persianas o quiere poner rejas, tiene que hacerlo del conocimiento del arrendante y autorizarlo. ¿Se puede a través de un cruce de cartas? Se puede, la ley lo permite. F, servicios. Cuenta con un parqueo disponible, siendo de número 24. Por otra parte, el pago de los consumos por su servicio de energía eléctrica, agua potable y cuota de mantenimiento y extracción de basura, así como sus excesos, corren por cuenta del arrendatario, lo que explicaba hace un momento. G. Prohibición expresa. Se prohíbe al arrendatario subarrendar parcial o totalmente el inmueble que recibe en arrendamiento. Aquí está lo que habíamos leído hace un momento, el artículo 1890. Entonces, aquí está la prohibición expresa de subarrendamiento. O sea, el arrendatario no podrá dar en subarrendamiento la cosa que recibe. Les voy a hacer el conocimiento que a veces en la práctica hay quienes, pues, como se los dije hace un momento, tienen, gracias a Dios, varios bienes inmuebles y los dan en arrendamiento. Pero también se ha topado con la experiencia de que algunas personas, pues, solo pagan unas rentas. Hay varias personas así, vieran ustedes, y eso se mira más cuando se arrendan apartamentos o casas. Entonces hay personas que vienen, hacen el contrato de arrendamiento, solo pagan 6 meses y después ya no se quieren salir. Algunos notarios he escuchado yo que utilizan la siguiente figura. Yo nunca la he puesto en práctica, solo la he escuchado, pero como estamos platicando y esto es algo didáctico, también lo hago del conocimiento. Tal vez alguno de ustedes pues trabaja en alguna oficina jurídica, en alguna empresa de bienes raíces, lo he escuchado, o simplemente tal vez ha vivido la experiencia. Entonces viene esta persona, un ejemplo, Juan Pérez tiene 10 apartamentos. Entonces lo que hace Juan Pérez es darle esos 10 apartamentos a Marta a través de un contrato de arrendamiento. Pero aquí no le signa esta prohibición, que es la de subarrendar, cual está establecida en el artículo 1890, sino que le deja la opción que Marta pueda subarrendar. Entonces viene Marta, le subarrenda a Manuel, pero Manuel paga 6 meses y ya no se quiere salir del inmueble. Entonces viene Marta, le hace el conocimiento al propietario de estos bienes y le dice, mira, demándame.
y yo me voy a adherir o yo simplemente no voy a contestar, dice Marta, el sumario, y entonces opera directa lo que es la desocupación. Entonces, lo que es Manuel, aquella persona que solo pagó 6 meses y después ya no se quería salir, pues en automático va para afuera. Eso es lo que yo he escuchado. Dicen que da, sí es efectivo. Nunca lo he puesto en práctica, pero tal vez más adelante, si alguien lo ha experimentado, podemos platicar sobre eso, intercambiar algunos comentarios para que nos pueda ir ilustrando. H, sobre sustancias o objetos. Le queda prohibido al arrendatario introducir, colocar, almacenar o mantener en el local material o sustancias inflamables, corrosivas, salitrosas o cualquier otra clase de objetos que causen daño o que sean de ilícito comercio y prohibidas por la ley. Lamentablemente, hay veces se mira, ¿verdad ustedes?, que se arrenda una casa y resulta que después en esa casa terminan vendiendo cosas prohibidas ante el comercio, ante el ilícito comercio. Podría darse esto, ¿va? Pudiendo dar por rescindido el presente contrato por actos que fueren del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Y el arrendatario acepta la rescisión de este contrato en cualquier tiempo de su vigencia a solicitud del arrendante, comprometiéndose a desocuparlo dentro de un plazo de 30 días a partir de la notificación que se le efectúe sin. Vamos a ver. Ahí está. Sin que esto sea motivo para que deje cancelar la cuota mensual de renta y los servicios respectivos, así como sus excesos. Se asigna esta literal porque si la persona solo pagó 6 meses y ya no debe 3 meses, nosotros podemos hacer una carta, hacérsela llegar, que nos la firme de recibido y en base a esta, pues también poder iniciar en un sumario de desocupación. La falta de pago, la falta de una sola mensualidad dará derecho al arrendante a dar por terminado el presente contrato y a demandar y exigir la desocupación del inmueble. Subarrendamiento. El presente arrendamiento local no constituye derecho de llave. Aquí está mal, disculpe. Aquí es el derecho de llave. El presente arrendamiento del local no constituye derecho de llave, ya que el mismo no está en venta. Este es un contrato de arrendamiento puro y simple de un local comercial. ¿Por qué se asigna esta literal K? Porque hay veces que uno arrenda un local comercial, esto es por lo regular común con los locales comerciales, y resulta que viene la persona y pone una venta de pollo rostizado. Y la verdad, el señor que arrendó el local sí sabe preparar el pollo rostizado. Y viene la persona, invierte dinero en el local comercial. Pero por X o Y razón, el arrendante ve que es un negocio que da fruto, un negocio muy oneroso, que le va bien y decide, bueno, mire, yo le rescindo el contrato, digamos, a 1 año y ya no le voy a arrendar. Y yo voy a poner ahora la venta de pollo rostizado. O al revés, ¿verdad? Viene el señor, cree que su negocio de pollo rostizado, pues es la última maravilla, pero el arrendante ya no le va a renovar el contrato de arrendamiento. Entonces viene el que vendía pollo rostizado, se va a un juicio
y demanda al arrendante y lo demanda por el cobro del derecho de llave, porque dice que en ese local comercial él estableció una marca, estableció un nombre comercial y que de eso el arrendante se va a ver beneficiado, porque el arrendante, el propietario del bien inmueble, va a poder poner una venta de pollo rostizado. Entonces se recomienda asignar esta literal que es del derecho de llave. Tercera, en garantía de cumplimiento de este contrato en todas sus cláusulas e incisos, la señora Sara Azucena López Pérez manifiesta que por este acto y en forma voluntaria y expresa se constituye como fiadora solidaria y mancomunada de el arrendatario para el cumplimiento total de este contrato, garantizando todo pago dejado de cumplir con sus bienes presentes y futuros. Estas palabras son fundamentales, miren, estimados alumnos, porque ¿cómo es que va a garantizar la señora Sara Azucena López Pérez si el arrendatario no tiene nada que le pueda embargar el propietario del bien inmueble que lo está dando en arrendamiento? Entonces tenemos que hablar con nuestro cliente, porque nuestro cliente es el propietario de la finca, el que está dando en arrendamiento el local comercial. Y tenemos que decirle, mira, el arrendatario tiene bienes para que si te deja de pagar, ¿tiene alguna garantía a la hora de ser demandado? No. Entonces pidamos un fiador. Y si Sara Azucena López Pérez sí tiene, para hacerse responsable de los daños y perjuicios o las rentas dejadas de pagar, entonces ya es Sara Azucena López Pérez quien pasa a ser la fiadora. Pero si nosotros como notarios no asesoramos al arrendante con relación al arrendatario o al posible fiador, y prácticamente ninguno de estos tiene dónde poderlos ejecutar o poderlos demandar para que paguen los daños y perjuicios, las costas procesales, las rentas dejadas de pagar, creo que nosotros como notarios estamos fallando. Por eso es recomendable, previo a hacer un contrato, independientemente si sea de compraventa, de donación o un arrendamiento, platicar unos minutos con el arrendante, el propietario de la finca, y no el día que se va a redactar el instrumento público. Tiene que ser como mínimo un par de días antes para que nosotros en nuestra función asesora podamos guiar al propietario de la finca para que más adelante esta persona, cuando vaya a dar en arrendamiento otro bien mueble o inmueble, nos pueda venir a buscar a nosotros, porque nosotros de nuestra asesoría, pues prácticamente la asesoría que nosotros prestamos es nuestra carta de presentación. Así como nosotros prestamos un servicio, así es como nos van a buscar para seguir, para que nos puedan contratar más adelante a través de otros servicios que uno como notario o como abogado presta a la sociedad guatemalteca. Cuarto, para los efectos procesales de este contrato, el arrendatario y su fiadora manifiestan de forma expresa que aceptan como buenas y exactas las cuentas que se les presenten acerca de este negocio y como líquido exigible y de plazo vencido, el saldo que se les reclame renunciando al fuero de su domicilio y se someten a los tribunales que el arrendante elija y señalan con lugar para recibir notificaciones y citaciones. En este caso, el arrendatario, y podríamos poner, y la fiadora, la dirección del local dado en arrendamiento el día de hoy, garantizando desde hoy el pago de los servicios dejados de cancelar, sus excesos dejados de cancelar, las cuotas mensuales de arrendamiento dejadas de pagar, así como los daños y perjuicios con sus bienes presentes y futuros. Quinta, los otorgantes manifiestan que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Doy fe a
que todo lo escrito me fue expuesto por los interesados, b, de haber tenido a la vista la documentación relacionada y el respectivo documento y los respectivos documentos de identificación personal. C, el testimonio del instrumento público, en este caso es el número 2, autorizado en la ciudad de Guatemala, el 9 de enero del año 2020 por el notario Juan Fernando Ordóñez Lemus y su inscripción en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial. Este es del mandato, el cual ya lo leímos. Su inscripción número 1 del poder número 511.470-E. El mismo también está inscrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, haciendo constar su inscripción con el número 679.677, folio 747, el libro 118 de mandatos de que di íntegra lectura de lo escrito a los interesados enterados de su contenido, objeto, valor y efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman únicamente el señor Brandon Daniel Sactic Morales en la calidad con que actúa, no así el señor Pedro Pablo Brolo Vila, quien por no poder hacerlo deja la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha, firmando a su ruego el señor Gustavo Adolfo Gálvez Gómez, testigo civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento. Aquí hay una mano levantada, Mónica Orellana, a la orden. Buenas tardes, licenciado. Sí, a la orden, Mónica. Es que como usted dijo, de que si uno tenía una experiencia con algún contrato, fíjese que cuando yo me cambié de casa, hicieron un contrato aquí, y en una de las cláusulas fue de que yo no podía hacer reuniones, yo no podía tener una venta de helados, una venta de tamales, cosas así. Y como que las que más hicieron énfasis, porque incluso la señora me lo dijo, que yo no podía subarrendar ningún pedazo de mi casa, ni el garage, ni un cuarto, ni nada por el estilo. Fueron cláusulas así muy específicas que no podía ni hacer, ni poner ninguna venta de nada, ni una tienda, ni nada por el estilo, y tampoco podía alquilar un cuarto o el garage o algún pedazo de la casa que me están dando para alquilar. Sí, pues la verdad, como es un acuerdo de voluntades, ¿verdad, Mónica? A usted viene y el propietario del bien inmueble le pone sus condiciones y le dice, mira, yo te arrendo, pero como he tenido malas experiencias, podría ser la justificación. Dice, mire, yo te arrendo, Mónica, pero con estas condiciones. Y como realmente uno anda buscando un lugarcito y considera que ese lugar es el apropiado, el indicado por ubicación, entonces no le queda a uno más que aceptar las condiciones del propietario del bien inmueble. Y lo que sucede es que a veces se arrenda, en este caso me imagino que usted estaba arrendando, que era una casa. Sí, es una casa completa. Sí, pues, imagino que ella tal vez vio alguna experiencia, por eso de tal venta de helados, o tal vez quien arrendó meses o años atrás hacía fiestas también y es que de repente se echaban gritos y ya le subían la música. La última experiencia la música, ¿verdad? Fue que él alquiló la casa y esta persona se la alquiló a alguien más. Ella ni siquiera iba a vivir ahí, sino que iba a vivir en otro lado. Cuando se venció el contrato, él dijo de que ya no iba a seguir, que ya no le iba a renovar y que ahí terminaba todo. Entonces, cuando vino la señora al que le había arrendado la casa, le vino a entregar las llaves, no estaba el lavamanos, no estaba la taza del baño, y ya la casa había un desastre. Entonces vino ella y le pidió, diciendo que le había pasado, si le había entregado la casa bien. Entonces vino él y le dijo de que él había alquilado la casa a alguien más, que él no tenía la culpa, sino que fue la culpa de la persona a la que se la había arrendado.
Sí, en donde es el contrato de arrendamiento, pues prácticamente a veces hay cláusulas abusivas, fíjese Mónica, pero hay veces la necesidad, a veces Es cierto. termina soportando ese tipo de cláusulas que no son permitidas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque la doctrina las denomina como abusivas. Entonces, yo creo que por eso también a veces hay personas que tal vez solo arrendan unos meses y aunque haya contrato de arrendamiento y terminan dejando abandonado el bien inmueble, hay quienes el depósito es un mes de la renta, entonces llevan arrendando 5 meses, no pagan el sexto, dicen, bueno, hay que se cobre con el depósito, nos vamos. Y si la renta era de 1,000 quetzales, te dejan a la mitad del contrato de arrendamiento, creo que vas a cobrar 6 meses más, serían 6,000 quetzales, cuánto te va a cobrar el abogado por honorarios, qué es lo que tenía el arrendatario, si le puedes embargar algo, pero si no tenía ni trabajo, por eso es que se fue, no tenía casa, por eso anda arrendando, no tenía vehículo, no tenía trabajo, se le echaba a ver que solo Guatemala conoce, creo que nunca había salido del país, no lo puedes arraigar, mucho menos, como te digo, una anotación de demanda en el registro de la propiedad porque no tiene bienes inmuebles, o una empresa para intervenirse, la verdad. Y estamos hablando por 6,000 quetzales, por eso es que a veces se dejan esos contratos de arrendamiento a medias. Hay veces que por eso también se hacen los contratos de arrendamiento en documento privado. Yo a título personal les recomiendo, estimados alumnos, siempre hagan los contratos de arrendamiento en instrumento público. A veces es poco lo que se gana, pero miren ustedes, de veras, nuestra función, nuestra responsabilidad es asesorar de forma eficiente a los clientes. Y ahí van a ver que este cliente después les va a traer otro. Y así sucesivamente, un cliente trae otro, este trae otro, pero es la forma en que uno trabaja que es la carta de recomendación. Ahí me estaba escribiendo, creo que era Braulio, que no puede que residencial. Ah, sí, cuando el reglamento de un residencial, pues te establece que a determinadas horas no puedes subir los decibeles de volumen si estás escuchando música o tales días es prohibido tener pues prácticamente celebrar cumpleaños de tales horas o fiestas por lo regular en el condominio, a veces también con los perritos, muchas cosas, pues hay que leer el reglamento. Y como uno anda buscando dónde, ¿verdad? Ustedes, por eso a veces la misma necesidad pues lo lleva a uno a aceptar ese tipo de cláusulas. Entonces, para esto, estimados alumnos, para el día miércoles, por favor, más tarde le voy a subir la escritura para el día miércoles, el testimonio especial. Ahí pagan el impuesto del timbre notarial y el primer testimonio o lo que se conoce como testimonio del instrumento público. Por favor. Ahora con las obligaciones previas y posteriores, pues ya las hablamos. Los veo el día miércoles y vamos a seguir avanzando. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Emma Fabiola, creo que quería preguntar algo, ¿no? Sí, Lick, buenas noches. Mire, Sí, qué pena, fíjese que tengo una retrasada de notariado 3 y yo quería asignármela con usted, pero pues no tengo material. Usted tendrá conocimiento más o menos de los temas. ¿De cuál? ¿El notariado 3? ¿Sí? No, fíjese, Emma, es la primera vez que doy clases de este lado. Ah, No, ya. compañeros. Y aquí les Gracias. esperamos con mucho gusto a la orden. Se cuidan. Buenas noches.
Kevin. Es que yo le puse una pregunta, pero ya no me la contestó. Si ¿Cuál existe tiempo pregúntame? establecido. ¿Cuál es? Dale. Yo Si hay un tiempo. viendo cómo es el contrato, es el cobro de honorarios. Puede ser 800, 1500, 3000 quetzales. Y va a decir el arrendatario, mira, yo no quiero estar pagando 3000 quetzales cada año, 1500 cada año. Entonces, mejor hacer mi contrato de arrendamiento por 2 años o por 3 años, no hay ningún problema. ¿Se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. No hay prohibición. Ya. Gracias, Lick. Muy amable. Feliz noche. Feliz noche. Lick. Sí, Ana Lucía Solares. Buenas noches, Lick. Mire, fíjese que el contrato de arrendamiento no se inscribe en el Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Solo se presenta Bien. el testimonio especial. Bien. Ajá, los que quieren se los escribió. Por eso leímos los artículos, creo que está ahí por ahí en 1125, numeral 6. Por eso lo leímos. Es opcional, si queremos lo inscribimos en el registro de la propiedad. Lo que sí tenemos que hacer el contrato de arrendamiento es pagar el impuesto al valor agregado, porque en este caso el ejemplo que vimos era de 1,400 quetzales de la renta al mes, y de esos 1,400 quetzales el arrendante le tiene que dar la factura al arrendatario, y recordar que ese paga IVA, o sea, cada mes hay que dar la facturita. Y cuando se termina el tiempo del contrato y se tiene que presentar algo en el Registro General de la Propiedad para ver que venció el contrato, ¿o no? No, porque contrato, por eso lo estableces la temporalidad, el plazo. En este caso estamos hablando de un contrato de 1 año. Al Entonces, cumplir ese contrato, automáticamente... Porque así te aparece en la inscripción, que hace el operador del Registro General de la Propiedad. Ya. Ya, gracias, Lick.